Quería referirme a algunas de las ideas vertidas por el doctor Gómez Vergés, cuando hablaba de que ya es una tradición en nuestro país de que cada vez que hay celebración de elecciones se está impugnando la legalidad de esas elecciones, y se remontaba desde el año 1966 hasta la época para decir, bueno, eso es una especie de repetición continua y carece de validez. Yo creo que efectivamente en el año de 1966 había razones de sobra para impugnar la legalidad de esas elecciones. Y no lo digo yo, sino que hay una literatura abundante, incluso en los Estados Unidos, donde se cuestiona la legalidad y la legitimidad de ese proceso electoral. Yo he citado en varias ocasiones un texto sumamente ilustrativo de un periodista norteamericano que se llama Thomas Powers, que hace una especie de biografía de un personaje que fue jefe de la CIA llamado Richard Helms. El libro se titula Richard Helms, el hombre que mantuvo los secretos, y hay allí toda una descripción de cómo el presidente Lyndon Johnson decidió la crisis dominicana del año de 1965, enviando al doctor Joaquín Balaguer como su especie de emisario para la solución del conflicto dominicano. Pero además, no solamente este texto de Thomas Powers figura en la literatura norteamericana, no es la literatura soviética ni la literatura cubana, es la literatura política norteamericana contemporánea que recoge testimonios de lo que pasó en la época. Hay un texto que se llama Demonstration Elections, o sea, un libro sobre las elecciones publicado por una casa editorial pequeña que queda en Boston, donde se da cuenta también de los trucos y las maniobras fraudulentas que se emplearon en los comicios de 1966 y cómo inclusive participaron en aquel proceso electoral exiliados cubanos que habían tenido experiencia ya en procesos fraudulentos en Cuba y cómo transmitieron esas técnicas fraudulentas aquí en la República Dominicana. Pero en el año de 1970, Freddy, no habían condiciones en nuestro país para que se pudiesen efectuar comicios libres. Y por esa razón el profesor Bosch, que estaba en Europa, regresó al país vía Curazao, incluso fue detenido en Curazao durante 48 horas. Se le prohibió la entrada durante 48 horas al profesor Bosch. En el año de 1974, el Acuerdo de Santiago, presidido por el PRD y Peña Gómez, 48 horas antes de la celebración de los comicios, decidió retirarse porque no habían las garantías constitucionales mínimas para participar en ese proceso. Los militares fueron lanzados a las calles exhibiendo banderas coloradas, banderas rojas, con lo que evidentemente se ponía de relieve que el proceso estaba viciado de antemano. Y en el año de 1978, cuando finalmente se pudo producir una alternabilidad en el poder, no fue porque la Junta Central Electoral tuvo las condiciones o exhibía las garantías legales como para que se pudiese dar esa transferencia de poder como resultado de la voluntad popular expresada en las urnas, sino que fue la intervención, si se quiere, de fuerzas extranacionales, la presencia de fuerzas extranacionales, el presidente Carlos Andrés Pérez y el propio presidente Jimmy Carter en la época, quienes tuvieron que intervenir para que efectivamente lo que fue la expresión del pueblo dominicano en las urnas fuera reconocida. Incluso el doctor Marino Vinicio Castillo, que tuvo un rol protagónico en aquellos acontecimientos y que reclamaba los intereses de su partido, estuvo en desacuerdo con la decisión final que se adoptó, el famoso fallo histórico que despojaba al partido ganador de 4 senadurías, de manera que ese proceso no fue lo suficientemente limpio. Cuando aquí se ha estado planteando el problema de la legalidad de los procesos electorales, no se trata de una cosa utópica o ilusoria, estamos hablando de lo que ha sido la realidad histórica contemporánea en la República Dominicana, y eso ahora ha vuelto a repetirse en este proceso comicial de 1990. Bien, vamos entonces a dar paso.